Bien, seguimos con el dominó político, con la licenciada Esther Quintana Salinas. Licenciada, pues sí, este señor, este virus que escogieron 30 millones de mexicanos, es un virus pero peligrosísimo para próximas generaciones. Híjole, yo me preocupo, como dice usted, no sé si reír, llorar o gritar por mis nietos, por mis bisnietos, le está tronando en las manos. Y aparte el virus el COVID-19, no sabe cómo enfrentarlo, él sigue peleando, sigue polarizando a la población, sigue quejándose, tiene 18 años planeando que tenía las soluciones. Yo no sé cuándo va a empezar a jalar. Todos los días habla de la corrupción, todos los días habla de la corrupción. Y lo peor, licenciada, en la semana dijo, bueno, esto es lo del COVID-19, nos cae como anillo al dedo para No, de veras. demostrarle fortalecer la 4T. Hijo Yo de no toda, sé, en yo no serio, sé, yo hijo no de sé por toda. qué no cuida sus expresiones, ¿sí me explico? O sea, cuando una persona se dedica a la política tiene que cuidar sus expresiones. Pero de verdad, este señor, desde mi punto de vista, parece que no tiene juicio. Es un señor que se ha dedicado, usted lo sabe, conocemos su vida del señor, ¿sí me explico? Su vida Sí, pública. así es. Sí, mi Es un pregunta es, priista, este es un señor, priista. ¿de qué ha vivido? Sí, ¿de qué ha vivido? Porque no se le conoce profesión alguna. No se sabe a qué se ha dedicado. Entonces una gente que no tiene esa visión, que no tiene esa experiencia, que no tiene ese background, como dicen los norteamericanos, ¿cómo va a poder gobernar un país? Mire, se ha dedicado a darle en la torre a México. Y lo digo no por mis filias partidistas, de verdad que no. Así Porque es. fíjese, Javier, que yo he procurado, no obstante mis filias partidistas, que soy panista, ¿sí? Antes que panista yo soy mexicana y soy ciudadana. Y yo no tengo empacho alguno en reconocerle al adversario político las cosas que haga bien. Y no se imagina cómo deseo yo, porque lo sigo deseando, porque mi esperanza es muy terca, sí, que este señor que hoy gobierna haga reconsideraciones, sí, reflexione y que empiece a tomar decisiones a favor de los mexicanos, no a favor de los caprichos y de sus sueños guajiros y de sus obsesiones que él tenga en la cabeza. Digo, yo no sé, el señor López Obrador, cómo haya sido su infancia, o sea, cuál sea su experiencia que tiene, pero yo veo en el modo que tiene de expresarse a un hombre con muchas carencias emocionales, a un hombre con una sed de venganza tremenda, a un hombre con unos complejos de inferioridad terribles, porque sí que te dicen, yo no soy psicóloga, pero me gusta leer, cuando se asoman las actitudes como las que tiene él de tanta soberbia y de tanta arrogancia, lo que acusa es que existe una persona en su interior con muchos complejos de inferioridad. Sí, porque esa es la forma en que se explica uno cómo actúa el señor López Obrador. A mí me preocupa también, ahorita estamos con lo del CONAVIT, ahorita estamos también colgados así, con chinchillas así de la pared, para ver con qué sale mañana domingo del plan económico para México. Pero también me angustia a mí lo que le hizo a la educación, Javier. O sea, echó marcha atrás, Hijos. ¿sí? El camino que nos llevaba a que este país se educara de diferente manera. Y cuando se educa a la gente de diferente manera, cuando se les forma de manera distinta, hasta la que ahora hemos tenido en México, hay un cambio sustancial en la mentalidad de los individuos. Hacia allá iba esa reforma educativa que él echó abajo y la vendió por un plato de lentejas, como se dice. O sea, la vendió a cambio de votos de uno de los sindicatos más sucios que existen, que se llama Gente con C. Y el otro no las canta mejor las rancheras, igual ¿verdad? Los dos están. Igual los dos. Y el Bester Gordillo va a entrarle también con otro grupo. Sí, entonces digo, cuando usted le dé la torre a la educación, usted arruina el presente y el futuro de este país. Sí, yo no lo he escuchado que dijera que estoy ocupado. Mire, he tenido la oportunidad por los puestos públicos que he tenido de conocer el medio escolar, de conocer las escuelas. Javier, hay tantas carencias de verdad, pero carencias de veras que uno no las concibe, y yo no he oído que haga nada a favor de la educación. Es más, redujo el presupuesto para la educación. Yo sigo sin explicarme por qué de lo que se destina, del presupuesto que se destina a educación, por qué el 80% se va a pago de nómina, y resulta que los maestros mexicanos, Javier, son de los peores pagados del mundo, y que nada más el 20% se destina a infraestructura escolar, y de ese 20% se toma un 1% para capacitación de los maestros. Yo creo que esto nos explica por qué estamos como estamos en México. Fíjese, licenciada, esto habla de educación. Yo lo vi ya este señor con un pleno que le vale gorro la calidad
de educación y peor la calidad de vida. Él tardó 14 años para estudiar una licenciatura en historia. Ya era un fósil, mejor le dieron las calificaciones que se fuera. 14 años. Y con eso dice, ya cualquier canijo ya es presidente, puede ser. Pues miren, yo inútil, un burrote. Y yo tengo un club de matemáticos. Y lo hago gratuitamente, asesorías jóvenes, Sí. los preparo para los concursos. Bueno, ya es tanto el desánimo de este señor que ya lo cancelé temporalmente. Hablé con las mamás, yo tenía ahí los campeones nacionales de hace 2, 3 años, los tenía ahí como mis alumnos. Hablé con las papás y los mamás, le dije, ¿saben qué? Este señor ya me desanimó, le vale gorro la calidad académica, y eso a mí me desanima, o sea, no estoy motivado ya para seguir queriendo preparar los mejores matemáticos, y no nada más en matemáticas, de ahí sale a ellos con la capacidad que le damos, mejoren en todas las calificaciones. Son niños que ya vienen con cierta preparación, pero los mejoramos. Claro. Bueno, ya me desanimó, ya paré temporalmente a ver hasta cuándo dura este señor, y vuelvo a retomar otra vez el club de matemáticos. Fíjense nada más, en serio, me desanimó, fue tan el desánimo que dije, no, ¿qué estoy haciendo con estos chavos? Yo quiero que sean lo mejor de México. Y vaya que he tenido uno que se fue hasta un mundial en matemáticas, pero no, desanima totalmente. O sea, yo como profe Pero en ¿sabe qué, Javier? matemáticas, Ese es el desafío que tenemos los mexicanos. A pesar de Andrés Manuel López Obrador, no nos desanimemos. ¿Sí? Usted debiera seguir con su club de matemáticas. Usted está haciendo una parte que a usted le corresponde y que usted generosamente está dando. Yo seguiría con eso, de verdad. Porque, digo, hay un dicho muy viejo también y muy sabio que dice que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista, ¿verdad? Entonces, además tenemos la oportunidad los mexicanos, y aprovecho esto, para el año que entra, Javier, lo tenemos los mexicanos, de darle un vuelco a lo que está sucediendo ya en nuestro país. ¿Cómo? El año que entra tenemos elecciones intermedias. Se va a renovar el Congreso de la Unión en su Cámara de Diputados. el contrapeso, entre comillas, porque El ahorita están contrapeso. entregados. Mario Delgado está entregado. Exactamente. Lo que diga el presidente, eso es lo que hacemos. Sí, señor. Imagínense, Y lo que fue México creado. necesita, sí, lo que México necesita es tener representantes sentados ahí. Lo tengo que decir abiertamente. Desafortunadamente en nuestro país no hemos tenido una división de poderes, Javier. Así es. El presidencialismo Primero lo tuvimos con el PRI batallando, o sea, ellos dominaban todo. sigue privando en este país. O Ya sea, el poder regresó. ejecutivo por encima del legislativo y por encima del judicial. Así es. Ese es un daño de proporciones y lo hemos vivido, no le voy a platicar porque lo hemos vivido, lo seguimos viviendo. Se necesita que haya ese equilibrio y el equilibrio se da, y por eso el poder constituyente, que es el que genera, es el que crea la Constitución y genera los poderes instituidos que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, le dio al poder legislativo facultades para que hiciera de contrapeso al poder ejecutivo. ¿Por qué, Javier? Porque el poder ejecutivo tiene mucho poder y se lo dio el constituyente porque tiene dos tareas fundamentales el ejecutivo, que son gobernar y administrar. Pero entonces tenía que haber un órgano que lo controlara, ¿sí? ¿Quién es ese control? El poder legislativo. Pero los mexicanos hemos sido torpes en ese sentido. Fíjate los gringos cómo se manejan, lo pongo como ejemplo, lo pongo a los alemanes. El que dirige al país, el que está en el poder ejecutivo como titular, y el partido que lo llevó no tiene mayoría en el Congreso. Así es. Porque eso es equilibrar, eso es darle el contrapeso. Y yo espero de verdad que en el 2021 los mexicanos votemos en conciencia y además que nos volvamos de veras puntillosos y quisquillosos con la gente a la que le vamos a dar nuestro voto. Mire, Javier, conozco el trabajo parlamentario. Una, porque he tenido la oportunidad de ser 2 veces diputada, una local y otra federal. Así es. Pero al margen de eso, de la experiencia que he vivido en esto, a mí me gusta el trabajo parlamentario. O sea, sé lo que demanda el trabajo parlamentario y demanda mucho estudio, Javier. Y demanda no pararse arriba de un ladrillo y perder objetividad y que ya el oxígeno ya no me alcanza. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Por la experiencia, por ejemplo, de un país como Alemania, de un país como Estados Unidos, del grueso de los países de primer mundo, tienen reelección ad perpetuum del poder legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden reelegir y reelegir y reelegir. ¿Por qué? Porque en estos países tienen claro la relevancia que tiene el equilibrio que le da el poder legislativo al poder ejecutivo para que no se desborde, para que no se salga de madre como los ríos, como nos está pasando y como nos ha pasado aquí en México. Este país tiene grandes carencias y no precisamente porque ahorita Andrés Manuel López Obrador gobierne, ¿sí? Ni porque ahorita es el que tenga la mayoría en el Congreso. No, porque esto ha sido la historia de siempre en México, Javier. Usted la conoce también, igual que yo. ¿Sí? No ha habido ese equilibrio, no ha habido esa división de poderes. Tenemos legisladores que le rinden pleitesía
al presidente de la República en turno. Y en lo local también tenemos la misma experiencia. Coahuila es uno de los estados en los que jamás hemos tenido mayoría. Está claro, siempre la mayoría la ha tenido el partido dominante, como es el caso de Coahuila. Sí. Está claro. Sí, sí. Entonces, por eso necesitamos que este año aquí en Coahuila, pensarla 2 veces por quién vamos a votar. El país Coahuila necesita equilibrarse. Y me voy a plano nacional, es urgente, pero súper urgente, que la gente vote en conciencia, que revise la currícula de las personas que se postulen para los cargos de diputados. Oiga, Morena tiene una diputada, la única diputada, y salió por una tómbola y resulta Sí, que siempre vota por el PRI. Entonces, ¿qué Ese es el punto, sinvergüenzada de señor. la diputada esta? En serio, Pero qué ¿sabe qué? lástima. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Digo que los dichos, yo soy muy amante de los dichos, porque son sabiduría del pueblo, ¿sí me explico? Son sabiduría pura, ¿eh? Y representa Son sabor de la dinero, o sea, experiencia. ¿a cambio de qué está votando a favor del PRI? Hemos visto la actuación de la señorita esta diputada que usted menciona. Ajá. Deja mucho que desear. Bastante. ¿Sí? O sea, Pero ¿quién es el responsable de esa situación? Pues los electores, ¿o a quién le vamos a cargar el pecado? sí, no mismo Y además, partido Morena, pues. y además la desvergüenza también del partido político que postula sin tener ningún respeto por los electores, ¿sí está claro? Sí. Pero le digo que es muy fácil aquí en México hacer esas porquerías que se han hecho y que se siguen haciendo precisamente por la falta de educación y de formación de los mexicanos. O sea, por eso la educación la mantienen como la han mantenido, como se mantuvo durante 70 años, ¿sí? Y como se sigue manteniendo hasta la fecha. Y el día que por fin, que fue lo único bueno que hizo Peña Nieto, ¿verdad? Sí. Esa reforma educativa, esa es precisamente la que tumba Andrés Manuel López Obrador. Y vuelvo a repetirle, es la que le daba posibilidad al país de empezar a cambiar, de que la cultura de los méritos fuera la que imperara en México. Porque en este país, Javier, usted lo sabe, no se llega ni a los cargos públicos ni a posiciones en el servicio público la mayoría de las veces porque usted tenga los conocimientos y los méritos. Se llega porque usted es amigo del amigo, primo del primo, hijo del quién sabe quién, y su padrino es fulanito de tal. Eso es verdaderamente deleznable, ¿sí? A los cargos tiene que llegar gente que esté preparada, gente que sí pueda, sí está claro, con el paquete, porque si no, mire lo que está pasando ahorita. Así Usted es. está viendo el nivel que tenemos en el gobierno federal. Se deshizo de los que sí sabían, sí está claro. Oiga, Porque hay gente, en derechos humanos, ¿a quién puso? Sí, mire, ¿A quién puso en exacto. derechos humanos? Ya le partió todo su Exactamente. M. Así es, pero fíjese nada más, Javier. O sea, volviendo al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Había gente en el gobierno federal, porque también trabajó en el gobierno federal, que no tenía filias partidistas, ¿sí me explico? Sí. Eran simplemente técnicos, conocedores del tema. Y obviamente se les tenía que pagar bien. Los echó, los desechó, ¿sí? Fíjese, ahorita qué bueno que toco ese tema. Habla de un tema menor, pero que está vinculado con esto que le estoy diciendo. No sé si usted vio ayer en la televisión a gente del INEGI que contrató. Fíjese qué desvergüenza del gobierno, que dice que cuida los derechos humanos y que protege a la gente. Llevándose a la gente que trabaja ahorita para levantar el censo, los del INEGI, para que le firmen una renuncia voluntaria. ¿Sabe para qué? Para lavarse las manos como Poncio Pilatos. Sí. Y no tener absolutamente ninguna obligación de carácter laboral con ellos. Eso es el gobierno del cambio, eso es el gobierno de la transformación, ese es el gobierno de la cuarta. Por favor. No, Digo, ahora sí, que sea congruente, confirmadísimo. que deje de mentir, si me explico. Que no me venga a mí, que está combatiendo la corrupción, si tiene sentados en su mesa en primera línea a gente que a mí me daría vergüenza de verdad tenerla. Y estoy hablando y lo digo con nombres y apellidos. Manuel Barlet, Sí. por favor. No. Napoleón Gómez Urrutia, senador plurinominal, Fíjese, y además huyó. presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Fíjese nomás. La señora Sánchez Cordero, que ha sido una vividora del sistema judicial. Un florero. Entonces, y le digo, por eso no le creo, ¿sí me explico? No le Sí. creo porque son muchas mentiras. Arrastra un lastre de mentiras. Entonces no se le puede tener confianza. Y además, mire, al margen de lo que yo diga, pues estamos viendo sus hechos, ¿no? Estamos viendo sus hechos. Ahí están sus hechos. Esos hablan más que 1000 palabras de una persona. Ahí están sus hechos. Ahí está la negligencia con que ha atacado este problema que estamos viviendo, que es el del CONAVIT. Ahí están sus hechos, así de simple. Bien. Ahí están sus hechos en materia económica. Ahí están sus hechos. A ver con qué sale mañana. Pero lo que no se le mete en la cabeza, porque no tiene ni la más pálida idea, tocando el tema económico,
Si nos quedamos sin inversiones, Javier, Híjole. no va a haber empleo, ¿sí está claro? Oiga, Y licenciada, si no para hay allá voy a empleo, el seguir. país y aumenta la delincuencia, ¿verdad? Para allá es el último tema. Vamos a un corte. Estoy con la licenciada Esther Quintana Salinas vía telefónica, por aquello de la sana distancia, pero ya vamos al último segmento. Vamos a terminar de hablar con este virus que tenemos aquí en México y en todo el mundo. Vamos a aclarar. Vamos a un corte y regresamos a la última parte del programa.